Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, me encuentro transmitiendo ahora por Twitch. Voy a verificar que esté todo en orden, pero supongo que sí. La idea es que voy a transmitir la resolución de un certamen, el certamen del 2 del semestre pasado, así que espero que esté todo en orden y que lo escuchen bien. Déjenme mirar si estamos transmitiendo. Hola, hola, hola. Sí está. Por lo menos yo lo escucho. Muy bien. Hola, hola a los que están en el chat. Déjenme habilitar el chat. Por si acaso voy a dejar grabada esta clase y la voy a subir a YouTube, como siempre. Entonces lo que voy a hacer hoy día es el certamen 2 del primer semestre de 2025, que dice más o menos lo siguiente. Aquí está el enunciado. Este es el certamen 2 del semestre pasado. Entonces, el más reciente. Dice lo siguiente. Las citas médicas de un consultorio se encuentran almacenadas en un archivo cuyas líneas siguen el siguiente formato. Aparece un ID, fecha, hora, especialidad, o sea, especialista, especialidad y tipo. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, acá aparece el ID tal número, luego aparece una fecha, luego aparece una hora y luego aparece em, el nombre del doctor y la especialidad y luego el tipo de atención. Entonces, em, en el fondo especialista va a ser el nombre del doctor, ¿sí? Y este archivo se llama citas.csv como ejemplo. Entonces nos piden primero hacer una función que se llama más ocupados, que recibe tres cosas. Recibe el nombre del archivo y recibe una fecha uno y una fecha 2. El nombre del archivo es el nombre del archivo. Y los strings de fecha uno y fecha 2 vienen en este formato, año, mes, día, igual que en el archivo. Y tal que fecha uno es siempre menor que fecha 2. A veces pueden ser igual, pero siempre menor. Entonces la función debe crear y retornar una lista de strings con los nombres de las tres especialistas que tienen más citas agendadas dentro del periodo que definen fecha uno y fecha 2, ambas incluidas. La lista debe estar ordenada de mayor a menor según el número de citas agendadas. Entonces aquí está la lista, tiene que ir de mayor a menor según el número de citas, entonces tenemos que seguramente contar acá. Y para contar, vamos a tener que contar la cantidad de citas por especialista en un rango de fecha indicado. Este va a ser el filtro. Y aquí vamos a tener que terminar ordenando por unos contadores. Entonces, como esto es un ejemplo, no sabemos cuántos especialistas hay en total, no sabemos cuántos doctores son. Así que seguramente se va a contar con un diccionario. Entonces, dicho todo esto, vamos a ir a programar. Ya por si acaso ya lo estuve intentando hacer. Así que seguramente está aquí, está listito. Lo voy a guardar. Ya. Entonces vamos a partir. Def, lo que me piden, ¿cierto? Lo que me pedían aquí era la función se llama más ocupados. Perdón. Aquí está, más ocupados. Y ahí está. Entonces en esta función, que se llama más ocupados, em, vamos a hacer lo primero que se hace acá, que es abrir el archivo, ¿cierto? Archivo igual open. Y abrimos el archivo. Bueno, en el certamen que les va a tocar a ustedes, en los certámenes anteriores y en lo que venga, siempre le dan como ejemplo de archivo, con un ejemplo de nombre.
pero dentro de una función siempre se ocupa el parámetro que nos pasa, que en este caso es el nombre del archivo, y eso es lo que pongo acá. Y ahí estamos abriendo el archivo para lectura, ¿sí? Luego, for línea in archivo, ahí estamos contando. Como les dije en un principio, seguramente vamos a ocupar un diccionario para contar, así que al tiro pongo un diccionario. Ahí estamos listos. Vamos a separar la información. Datos igual línea, punto strip, para sacar el salto de línea, y split para separar. El separador en este caso es punto y coma. Eso es lo que separa los campos. Y luego voy separando la información. El ID del paciente va a ser igual a los datos en la posición 0, el primer dato. Luego en la fecha va a ser igual a los datos en la posición 1. Luego la hora va a ser igual a los datos en la posición 2. Estoy siguiendo el orden de acá, ¿cierto? Luego el especialista, lo voy a poner doctor para que se entienda mejor. Datos en la posición 3. Luego la especialidad. Datos en la posición 4. Y luego el tipo sería datos en la posición 5. ¿Estamos bien ahí? ¿Son 6 cosas? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, son 6. Estamos bien. Ahí separamos la información. Y ahora vamos a poner un filtro. Un filtro va a ser en este caso por fecha. Y tenemos 2 fechas, así que hay que hacer como un sándwich de la fecha. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver? Que esta fecha esté contenida en esas. Entonces voy a poner fecha 1 menor o igual fecha 2. O sea, la fecha. Y esto menor o igual fecha 2. Hago como un sándwich de la fecha. Entonces ahí me fijo solamente en las fechas que cumplen estar entre esas dos. Y lo que venga acá adentro lo voy a contar con el diccionario. Entonces aquí voy a poner el diccionario. If la llave de este diccionario, lo que quiero contar son los doctores. Por los doctores, cuántas citas tienen. Entonces, if doctor not in diccionario. Aquí estamos ocupando un diccionario para contar. Entonces aquí es lo de siempre. Doctor más igual 1. Y luego doctor. Perdón, aquí es más igual a 1. No, aquí es igual a 0 para iniciarlo. Y luego adentro acá va a ser más igual a 1. Ahí estamos contando con el diccionario cada doctor, cada cita que tiene dentro de esa fecha indicada. Voy a cerrar el archivo y solamente como ejemplo voy a retornar el diccionario. Y vamos a ver qué es lo que nos muestra, qué es lo que estoy haciendo con eso. Aquí en el resultado final me muestra los doctores ordenados por la cantidad de agenda de citas que tienen. Entonces, veamos si funciona. Aquí me va a entregar este diccionario, pero es más o menos similar. Vamos a poner aquí 2025, 2, o sea, 1, certamen 2, Twitch. No tengo el archivo de citas. Porque lo guardé, tengo que guardarlo en el escritorio. Porque ahí tengo mi archivo de datos. Entonces ahí. Entonces el latido fuerte, doctor latido fuerte tiene 5, doctor Marcelo miocardio 3, doctora Clara Iris 4 y luego los demás tienen menos. Entonces debería aparecer latido fuerte primero, luego Clara Iris que tiene 4 y luego Marcelo miocardio. Ahí están, en ese orden. Entonces ya tengo las cosas dentro de un... muy bien, Tommy me pregunta, profe, ¿cómo me doy cuenta de que de lo que voy a guardar en mi diccionario? Buena pregunta. En ese diccionario, bueno, ¿cómo me doy cuenta de lo que tengo que contar? Es por el contexto del problema. Entonces aquí, en el problema, me dicen que la función debe crear y retornar una lista de string con los nombres de los especialistas. Entonces, yo sé que tiene algo que ver con los nombres de los especialistas y eso lo tengo en la variable doctor, ¿cierto? Ahí están los nombres de los especialistas. Y luego la lista debe estar ordenada mayor a menor según el número de citas. Entonces tengo que de algún modo obtener el número de citas.
Como el número de citas no aparece en el archivo, no me dice que el doctor Latido tiene 30 citas ni nada de eso, yo entiendo que cada una de estas cosas, por ejemplo, cada uno de los registros dentro del archivo representa una cita. Entonces, cada vez que aparezca el doctor Latido Fuerte, yo sé que eso es una cita de ese doctor. Por eso es que adentro del código, el diccionario, lo que estoy contando es cuántas citas tuvo el doctor, ¿cierto? Entonces, por eso pongo en el if doctor, que es la llave del diccionario. Si no está en el diccionario, lo inicio. Entonces, el doctor ahí, el contador del doctor parte en cero. Y luego, si es que ya estaba o todas las veces que vengan, lo cuento y le sumo uno. Por eso aparece así y por eso escogí el doctor, porque el problema me dice que lo que tengo que contar en este caso son los doctores. ¿Se entendió? Mientras tanto, voy a continuar con el resto, ¿sí? Muy bien. De nada, a ti, Tommy. Muy bien, entonces aquí en el archivo estamos, ya lo cerramos, tenemos más o menos la solución. Con esto, si la pregunta vale 40, tenemos 20 puntos mínimos, ¿sí? Porque ya tenemos lo importante, se está haciendo el trabajo, ¿cierto? Abrimos el archivo, creamos el diccionario, contamos con el diccionario, filtramos por fecha, cerramos el archivo. Lo que falta es entregar el resultado como me lo piden, que es una lista con los puros nombres. Entonces vamos a hacer algo así. Primero necesitamos ordenar los datos, necesitamos ordenar los nombres por la cantidad de citas. Entonces para eso necesito eh, con, transformar el diccionario en lista. ¿Cómo se hace eso? Creo una lista vacía, recorro el diccionario, for llave in diccionario. El valor del diccionario va a ser el diccionario en la posición llave. Y lo que hago simplemente en la lista meto la llave y el valor, ¿cierto? Ahora tengo que poner primero entre la llave y el valor. ¿Por qué dato quiero ordenar? Yo sé que mi diccionario es así. Cuando lo ocupé, mi diccionario tenía como llave el nombre del doctor y como valor la cantidad de citas que tiene. Entonces yo quiero ordenar por la cantidad de citas, que es el valor, ¿cierto? Entonces por eso acá en esta lista voy a poner primero el valor. Y luego la llave, que es el nombre de la persona. Voy a ordenar, para eso ocupo sort, eso hace un orden de menor a mayor. Y luego voy a hacer un reverse, que hace un orden de mayor a menor. Luego de esto, bueno, y ahí tengo, solo para mostrar lo que estamos haciendo, simplemente el diccionario lo transformamos y lo ordenamos. Entonces ahora, la gran diferencia son los mismos datos, pero ahora está primero el valor y luego el nombre del doctor, pero está todo ordenado por el valor. Entonces primero apareció el doctor Latido Fuerte, doctora Clara Iris y Marcelo Miocardio, y luego los demás los descarto porque me piden los tres primeros, ¿sí? Los tres especialistas que tienen más citas agendadas. Entonces, tenemos que hacer lo que nos falta, que sería ponerlo como aparecen, que sería no aparece la cantidad de citas, sino que aparece solo el nombre. Entonces voy a crear una lista, le voy a poner respuesta o resultado, y voy a recorrer la lista anterior. La lista anterior tiene valor y llave, ¿cierto? Valor, llave en la lista. Y en la respuesta, lo único que me interesa tener es la llave, que sería el nombre del especialista. Entonces acá voy a poner la respuesta. Y estos van a ser solamente los nombres de los especialistas, sin las cantidades, pero están ordenados. Doctor Latido Fuerte, doctora Clara Iris. Y además solamente me interesan los tres primeros. Así que al final en la respuesta entrego solo los tres primeros. Y ahí me aparecen los tres primeros doctores. Y eso es la respuesta que se esperaba. Así que estamos ok, ¿cierto? Eso sería la pregunta 1. ¿Sí? La pregunta 1 fue bien estándar. La típica respuesta a pregunta 1 que siempre se espera, con un diccionario que cuenta y lo típico, ¿sí?
Hasta ahí, lo original de esta pregunta, en general siempre tienen un aspecto original las preguntas. En este caso fue que hubiesen dos fechas y que se hacía como un sándwich ahí. Pero fuera de eso, eh, normal. Vamos a la pregunta importante, o sea, la anterior es importante, pero vale menos puntos. Y ahora viene la siguiente pregunta que vale 60. Entonces, en esta pregunta me piden lo siguiente. Escriba la función agenda por tipo. De hecho, sin leerla ya puedo ponerme a trabajar al tiro. Seguramente, y como le he mostrado en mis cursos de cátedra y de laboratorio, en general, la pregunta 1 y la pregunta 2 comparten ciertas cosas, ¿cierto? En este caso, la pregunta 2, voy a definir la función ahí. Agenda por tipo, nombre archivo, tipo consulta. Voy a tratar de... Vamos a hacerlo más separado, ¿sí? Para que podamos tener a solas el... Hoy. No sé si se va a entender si lo hago donde mismo. Mejor voy a hacer un archivo nuevo. Para que no se... No perdernos. Voy a guardar eso. New file. Y ahí está. ¿Sí? Entonces estamos haciendo esta nueva función. Pero esta función va a compartir ciertas cosas sin importar lo que me pregunten. Seguramente se va a tener que abrir el mismo archivo. De hecho me pasa en el mismo archivo. Tenemos uno solo, así que el mismo archivo. Entonces como yo sé eso, yo sé que seguramente tenemos que abrir el archivo igual que antes para lectura. Y seguramente igual que antes vamos a tener un ciclo que separa la información. ¿Sí? Yo sé que hasta por ahí en general se comparten las cosas. ¿Sí? Entonces ahí estamos leyendo línea por línea y seguramente al final se cierra el archivo. Ahora yo también sé que todas las preguntas 2 siempre me piden crear archivos. ¿Sí? Aquí aparece un archivo y aquí aparece otro archivo. En este caso el archivo se llama telemedicina-cardiología y aquí es telemedicina-traumología. Lo que se mantiene es el telemedicina y lo que varía es la especialidad, cardiología acá y aquí traumatología, etcétera. Entonces yo sé que el tipo consulta me lo pasan por parámetro, ¿sí? Acá me dicen, ahí aparece tipo de consulta por parámetro. Entonces aquí cuando lo ocupan ponen telemedicina y por eso son telemedicina las demás archivos, ¿sí? Entonces eso es por parámetro de la función. Lo que varía es la especialidad. Eso lo sacamos del archivo, ¿sí? Entonces, como yo sé que se crean varios archivos, uno por tipo de especialidad, pero no sé cuántas son, para esto ocupo diccionario. Siempre para la pregunta 2 voy a ocupar diccionario y la llave va a ser lo que varía en los nombres de los archivos. Lo que varía es la especialidad, ¿sí? Entonces esa va a ser la llave de mi diccionario. Entonces vengo acá. Acá también hay un diccionario, como les dije. Así que igual sigue siendo igual hasta ahí. Y aquí hay un filtro nuevo. Es un filtro por el tipo consulta. Entonces acá el filtro aparece dentro del for como un if. If tipo consulta igual tipo. ¿Sí? Estamos fijándonos que sea el tipo consulta que nos interesa. Y ahora en el diccionario, el típico código de diccionario, if llave not in diccionario, la llave acá en este caso es el tipo de especialidad. Esp not in diccionario. Entonces diccionario en la especialidad. Y acá en el ejercicio 2, donde se crean archivos, siempre va a ser una lista. ¿Sí? Entonces el diccionario en esa especialidad, no siempre, no siempre, a veces y sobre todo con los que hemos hecho en clase, a veces no ha sido lista, pero en general es una lista cuando hay que crear un archivo. Cuando no es una lista, cuando a veces me piden poner siempre tres cosas, ¿sí? En ese caso hemos ocupado diccionario para contar tres cosas o bueno, otra alternativa. En este caso, como es una alta línea, voy a poner una lista. Y luego afuera pongo un append para añadir información en esta lista. Y en esta lista añado información de la siguiente manera.
Me fijo en el archivo y yo sé que los archivos están ordenados por fecha, ¿sí? Aquí está ordenado por fecha de forma ascendente. De hecho, me lo dice acá. Me dice... ¿dónde dice? Aquí está. La función debe crear un archivo para cada especialidad que contenga la información de las citas en orden cronológico. O sea que está en orden ascendente por la fecha. Así que aquí yo sé que vamos a tener que ordenar estas listas y la vamos a tener que ordenar por la fecha. Así que lo primero que voy a poner acá es la fecha. Luego voy a poner la hora y el doctor. ¿Sí? ¿Por qué pongo esos datos y ningún otro? Porque yo sé que en el archivo, en esta línea se guarda la fecha, la hora y el doctor. ¿Sí? Y pongo primero la fecha no porque esté primero, sino porque se ordena por fecha. Entonces por eso la fecha la puse primero en la lista. Es porque se ordena por fecha. Así que voy a ordenar. Diccionario en esa especialidad, .sort. Con eso ordeno. Y eso me queda en un orden ascendente, que sería en este caso cronológico. Solamente para mostrar lo que tenemos, voy a poner return del diccionario. ¿Sí? Entonces voy a ejecutar esto. Me va a pedir guardar. Lo voy a guardar acá. Y aquí tenemos esto de aquí. Certamen 2, vamos a poner pregunta 2. P2. Y acá me entregó algo. ¿Qué me habrá entregado? Nada. Está bien. Déjenme ver. If tipo consulta. Ah, porque no lo he ocupado. Claro, no hemos ocupado la función. Así que ahora voy a ingresar este print, que lo que hace es ocupar la función. ¿Sí? Es normal que no haya pasado nada porque no hicimos nada. Entonces, ahora estamos ocupándola. Le paso el archivo y le digo telemedicina. Ahora me va a decir si está ok o no. Y me entregó algo, ¿cierto? Aquí aparece cardiología. Esto de acá es el tilde en la I. Por eso me aparece raro porque no lo representa bien nomás, pero ahí está el tilde en la I. Entonces cardiología, ya aparece el 2025 a las 10, el doctor Latido Fuerte. 2025 del 7 del 4 a las 13:30, doctora Marcela Miocardio. ¿Será lo que aparece acá? Sí. Pues son Marcela Miocardio, ¿sí? Y después miocardio de nuevo. A las 9:30 el 7. A las 9:30 el 7, ¿sí? Entonces la información que va a ir en los archivos ya la tengo en este diccionario. La llave del diccionario es la especialidad y el valor es una lista con todas las líneas que voy a poner en el archivo. Entonces sabiendo esto, voy a ir a mi código acá. Y voy a simplemente empezar a escribir en los archivos. Entonces vamos a escribir en los archivos. Para eso recorro el diccionario. Yo sé que la llave es la especialidad. En diccionario. Voy a crear un nombre archivo. Voy a ponerle el nombre del archivo. El nombre de los archivos que se crean, los que tengo que crear en esta parte 2, son así. El tipo de consulta, guión, la especialidad. Así se llaman. ¿Sí? Esa es como la estructura. Y eso va variando, así que voy a ocupar un format acá. Voy a crear la primera parte, guión bajo, la segunda parte, .txt. Ese es el nombre del archivo. Para crearlo, archivo igual open, nombre, y voy a poner .format y le voy a pasar las variables que constituyen el nombre. Primero aparece el tipo de consulta, telemedicina en el ejemplo, y luego aparece la especialidad. Le voy a poner W para que lo cree para escritura. Y por mientras voy a cerrar y solamente lo que va a ocurrir es que va a crear los archivos. Así que voy a ejecutar esto. Y donde sea que lo llamé, se crearon los archivos. Entonces esto se supone que está acá en el disco duro y aquí están. ¿Sí? Telemedicina, cardiología, .txt, telemedicina, oftalmología, telemedicina, neurología, traumatología, medicina general, etcétera. Todos los que aparecen. Yo no sabía a priori cuántos eran, pero como ocupé un diccionario, no importa. Así que se crean tantos como tipo de especialidad hay. Hasta ahí ya creé los archivos,
tengo las cosas en un diccionario, pero me gustaría escribir eso en los archivos. Yo sé que si me meto a uno de estos archivos, no he creado nada. Adentro no hay nada. Está vacío. Esperemos un poquito. Así está. ¿Sí? Está vacío. El otro, vacío también. ¿Sí? Están vacíos. Entonces, para escribir información dentro, voy a meterme al archivo, voy a recorrer las líneas. Yo sé que las líneas del archivo, las tengo acá como listas dentro de especialidad. Entonces, yo sé que el diccionario en la posición especialidad son las líneas del archivo. ¿Sí? Podría ser algo así. Pero en verdad voy a ponerlo así. For, yo sé que lo que guardé dentro está en este orden. Así que voy a poner ese mismo orden. Fecha, hora, doctor, in, el diccionario en tal especialidad. ¿Sí? Yo sé que el valor del diccionario en tal especialidad es una lista de listas. Y esto se está desempaquetando acá. Entonces saco la fecha, la hora y el doctor. Vamos a guardar la línea. Yo sé que la línea va a ser así. Las líneas que se van escribiendo tienen este formato. También sé que me falta la primera línea, lo vamos a hacer también. Tienen este formato, ¿sí? Obviamente estos datos son variables, esto depende de lo que estoy viendo, así que esto lo voy a poner así, esto lo voy a poner así porque es variable y esto lo voy a poner así porque es variable. Y cuando lo escriba en el archivo con write, aquí voy a poner línea.format y ahí le paso las variables. Las variables que voy a escribir son la fecha, después la hora y después el especialista. ¿Sí? Y yo sé que me faltó escribir acá una línea. Sí, hay una línea inicial, la primera línea del archivo, que también tiene un formato predeterminado, pero es diferente a los demás. Entonces, la primera línea del archivo dice citas de cardiología en el formato telemedicina. Entonces aparece la especialidad aquí. De hecho, aquí no es el especialista. No, aquí no es el especialista, aquí va el doctor. Ahí está, perdón, me equivoqué. Ya, entonces aquí está la cita de tal especialidad en tal tipo de consulta. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es escribir una línea en el archivo con write. Y vamos a poner línea.format la especialidad y el tipo de consulta. Vamos a ver cómo nos va quedando en el archivo. Primero tenemos esto acá. Vamos a ejecutar. ¿Sí? Vamos a ejecutar. Y acá en los archivos me escribió algo. Ahí está. Citas de cardiología en formato telemedicina. Y ahí apareció cada uno. Me faltó el salto de línea acá. ¿Sí? Y también me faltó que estuviese tabulado. ¿Sí? Para que quede igualito, falta que quede tabulado y el salto de línea acá. Entonces voy a ir a poner el salto de línea. Aquí me faltó el salto de línea. Backslash n, así se hace el salto de línea. Y me faltó el tabulado. Ahí voy a poner 3 espacios. ¿Para qué hice eso? Para que me quede igualito nomás. Entonces ahora si yo me meto a cardiología, me quedó igualito a lo que me decían. Vamos a compararlo. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Cerré el... Ahí está. ¿Se parece o no? ¿Sí o no? Se parece. Entonces ahí obtuvimos el archivo. Tenemos esto listo. Tenemos los archivos, se crean tal como nos dicen. Lo que nos falta es que esta función no retorna lo que está retornando ahora, que es como el diccionario con toda la información, sino que retorna un mensaje que dice tal tipo de consulta representa tal porcentaje de todas las citas. Entonces tengo que contar la cantidad de citas totales y la cantidad de citas por tal especialidad. Entonces acá no lo estoy contando en ninguna parte.
No es necesario ocupar un diccionario para contar aquí porque me basta con dos variables, el total y la cantidad de consultas por tipo de consulta. Entonces voy a poner dos contadores. Uno para contar el total de citas, total citas, y citas especialidad. Ambos contadores parten en cero. Y cuando lea una línea cualquiera, voy a sumarle al total de citas. Ahí se suma sin importar el tipo de cita, el tipo de consulta. Le sumo nomás. Y cuando ya filtré con este if, ahí ya estoy viendo otros, son los que son de esa consulta. Así que ya ahí es cita especialidad, ¿cierto? Entonces aquí, dentro del if, cuento aparte, porque yo sé que este va a ser el total de citas sin importar la especialidad y este va a ser la cita importando la especialidad. Así que al final, yo sé que lo que me piden es la división, ¿cierto? Citas. Voy a ponerle el porcentaje. Yo sé que el porcentaje va a ser igual a la citas por especialidad partido por las citas total, por el total de citas. Y eso por 100, ¿sí? Ese sería el porcentaje. Voy a retornarlo acá como número. Pero no me lo piden como número, pero igual lo voy a retornar como número. Total cita. Total cita lo puse en singular y lo había puesto en plural aquí al principio. Citas. Ahí está. 32, tanto. En el ejemplo es 33, así que eso está redondeado. Así que lo voy a redondear con... vamos a redondearlo. Round. Le voy a poner 0 decimales. O lo dejo vacío, ¿sí? Ahí me da 33,0, ¿sí? Eso es lo que me tenía que dar. Pero me tiene que dar dentro de un formato. Voy a copiar ese formato. Voy a poner aquí un resultado que va a ser como el formato final. Y acá vamos a poner esto varía dependiendo del tipo consulta. Y esto también dependiendo de lo que me da el porcentaje. Así que al final, vamos a poner el resultado. Vamos a retornar el resultado. Resultado. Punto format. Tipo consulta. Porcentaje. Entonces ahí obtenemos. Vamos a ver si nos da el mensaje correcto. Ahí dice telemedicina representa el 33,0 de toda la cita. Y eso era lo que nos entregaba la función. Y además nos crea los archivos. Por ejemplo, cardiología ya lo vimos. Les voy a mostrar traumatología, a ver si lo crea bien. Traumatología. Ahí está traumatología. ¿Es lo mismo? Veamos si es lo mismo. Sí, es muy lo mismo, ¿cierto? Entonces ahí estamos. Con eso resolvimos este ejercicio. Y ahí está la solución. Les voy a dejar esta grabación va a quedar en Twitch. Y también va a quedar la voy a subir a YouTube. Y en la descripción del video voy a colocar el enunciado. Voy a colocar el archivo de datos. Y voy a colocar los dos archivos de respuesta. Los dos códigos de Python. ¿Sí? Eso, pues. Les deseo lo mejor del mundo. Recuerden, los estudiantes que están en el laboratorio del paralelo 100, IM 129, paralelo 100 del laboratorio, mañana jueves no les voy a poder hacer el laboratorio, ¿sí? Ya lo hablamos ayer en clase, o sea, hoy día con los que estaban, lo hablamos en clase, así que eso, también les mandé un correo y bueno, aquí está lo que íbamos a hacer del laboratorio, lo estamos haciendo acá. Así que muchas gracias, lo lamento igual y espero que estén súper bien. Cuídense mucho. Voy a compartir esta grabación con todo el mundo que la quiera, ¿sí? Que estén bien. Chao, chao.